Sí, hoy se ha celebrado el Día de la Dignidad de Ixil en conmemoración a la gesta de los principales que se levantaron el 21 de junio de 1936 en contra del endeudamiento forzado, en contra de los abusos de poder, en contra de las amenazas también de que se les quitaran pedazos de sus territorios. Esto es muy importante porque en ese contexto, desde principios del siglo pasado, empezaron a venir funcionarios de gobierno que venían como secretarios municipales o de las intendencias y se apropiaban de pedazos del territorio. Entonces eso motivó que la gente estuviera pendiente de cualquier movimiento y que estuviera también disponible, decidida a defender su territorio. Desafortunadamente, el levantamiento de los principales del 21 de julio tuvo como resultado el fusilamiento de 7 principales el día 22 de junio de 1936 por parte del gobierno dictatorial de Jorge Ubico. Pasó toda esa época. Coincidentemente, en 1944 se da la Revolución Democrática en Guatemala, que el gobierno de los Estados Unidos y las fuerzas conservadoras del país truncaron en 1954. Eso es una de las causas del inicio del conflicto armado interno, de la insurgencia revolucionaria de 1960, en la que distintas comunidades y en distintos procesos se van involucrando hasta constituirse en la fuerza principal para la consecución de los acuerdos de paz en 1996. Esto es importante porque es primera vez que el Estado de Guatemala se ve obligado a reconocer la identidad y los derechos de los pueblos indígenas en el marco del proceso de paz. Por eso hay un acuerdo con ese nombre y es primera vez. Con ese acuerdo que logra la insurgencia, el movimiento social y las comunidades indígenas participantes en esa insurgencia revolucionaria, se abre un camino al país que se va desenvolviendo en los siguientes años. Eso explica también, ¿verdad?, que 10 años después de la firma de los acuerdos de paz, como producto de la iniciativa de hijos, hijas, nietas, nietos de los 7 principales fusilados, interesados en reivindicar la memoria de los 7 principales, junto con la institución Fundación Maya, ya gestionaron ante el Consejo Municipal para que se declarara el día 22 Día de la Dignidad de Ixil. Es decir, es uno de los primeros logros de cumplimiento del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas aquí en la región. Posteriormente, ya en el 2008, se da un proceso de reconstitución de las alcaldías indígenas a partir de que ya están reconocidas plenamente en el Código Municipal, en la reforma que se le hizo al Código en el año 2002. Con esto entonces también ya se abre un camino distinto en el que las autoridades propias, las autoridades indígenas, las autoridades ancestrales van retomando su espacio, van retomando su función y van creando, van construyendo una experiencia de democracia desde la comunidad, una experiencia de gobernanza desde la comunidad. Y eso que lo traían desde antes de la guerra, lo practicaron de distintas formas durante la guerra y después de la firma de los acuerdos de paz ha ido teniendo cada vez más desenvolvimiento, lo que explica que ya en los años siguientes es importantísimo la presencia de las autoridades indígenas en el 2015 en todas las movilizaciones que se hicieron para hacer la reforma constitucional que reconociera el sistema de autoridades indígenas y sus funciones en el sistema de justicia. Desafortunadamente,
no se tuvo la fuerza democrática y progresista para que esa propuesta avanzara, sino que el cacique y otros grupos de poder se dedicaron a hacer una campaña fuerte para desacreditar a las autoridades indígenas del país y para meter miedo. Entonces no se logró en el 2015. Sin embargo, más adelante, las autoridades ancestrales, las autoridades indígenas, las alcaldías indígenas se han ido convirtiendo en un actor principal en la construcción de la democracia del país. Eso explica la inmensa cantidad de ancianos, ancianas, jóvenes, hombres y mujeres que se involucró en todas las movilizaciones que pasaron a ser más de 180 lugares en que se taparon caminos, hicieron mitines en parques, en iglesias, en escuelas, en avenidas, en pueblos, para evitar el golpe de Estado que había organizado el Pacto de Corruptos. Esto es importante porque entonces es la ancestralidad de los pueblos indígenas, son sus sistemas de organización social y política ancestral la que ha ido reviviendo en el marco ya del ejercicio de derechos, ¿verdad?, que trajo la firma de los acuerdos de paz. Es en ese sentido es que entonces se va creando un nuevo actor político, social, comunitario en la construcción de la democracia y cuya principal actividad se da a finales del año 2023 para defender los resultados electorales, ¿verdad?, frente a la amenaza del golpe de Estado. Creo que esto es importante porque entonces en todas partes del país volvió a aparecer, emergió de nuevo el poder de los ancianos, el poder de los principales, el poder de los camalpé, el poder de los mamín, el poder de los popol, de los jezal. Y creo que esto es nuevo, esto es muy importante porque eso, ahí está la fortaleza, ahí está la perspectiva, ahí está la esperanza para la democratización de Guatemala. Por eso es muy importante y hay que reconocer la apertura, la comprensión, el acompañamiento por parte del actual gobierno, ¿verdad?, y la posibilidad de que se abra un diálogo, una discusión entre el presidente, electo popular y democráticamente, y las distintas formas de autoridades indígenas en el país. Porque hay que discutir el futuro del país, hay que discutir el futuro de la Guatemala multiétnica, multilingüe y pluricultural. Porque Guatemala es eso, y en 500 años no hubo tal posibilidad, hasta que hubo la guerra interna, se firmaron los acuerdos de paz y los poderes aceptaron que tenemos que hablar los pueblos indígenas del futuro del país y del futuro para nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas. Creo que esto es muy importante, ¿verdad?, y eso se ve, han venido delegaciones de autoridades indígenas de distintas partes del país. También ha estado la representación del gobierno a través de la subsecretaría privada de la presidencia, lo cual es importante porque es un gesto de que es posible ir construyendo una nueva relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado. Un Estado que ha sido marcadamente racista, discriminador por sus orígenes coloniales. El Estado se creó en función de intereses coloniales en 1821 y no cambió, el racismo no cambió, la discriminación hacia los pueblos indígenas no cambió, pero bueno, se crean condiciones para ir discutiendo. En ese sentido, hay que valorar estos espacios y ojalá, como lo han expresado los delegados del gobierno, estos espacios de debate, de discusión, de propuestas, de análisis, vayan creciendo y tengan resultados concretos en la medida de las posibilidades actuales, porque nosotros entendemos el gobierno tiene muy buenas intenciones, sin embargo las amenazas, los poderes fácticos, el pacto de corruptos tiene mucha fortaleza. Sin embargo, no hay mal que dure tanto tiempo. Hay comunidades en todas partes, hay organizaciones en todas partes
hay participación en todas partes, hay movilización en todas partes. Solo se requiere de la sabiduría de los ancestros para transitar e ir reconstruyendo posibilidades y la previsión de estar preparados ante nuevas amenazas, ¿verdad? Ante nuevos procesos, criminalización, persecución, encarcelamiento, juicios espurios, pero finalmente, como el sistema de justicia está cooptado, no podemos esperar de inmediato, digamos, un Estado de Derecho. Hay que rescatarlo. Ese sería mi comentario en esta celebración, en el que hay que agradecer a todos los que han participado.